No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta y nos está acompañando Mauricio Hernández. Bienvenido al programa, Mauricio. Hola Bárbara, gracias. Encantado de estar aquí contigo. Sí, un gusto que estés acompañándonos. Para partir y así calentar motores, como decimos acá, me gustaría hacerte la pregunta clásica que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que es, antes de ponernos a hablar de futuro, entender qué es para ti, desde tu experiencia y tu perspectiva, el futuro. Bueno, pues el futuro son posibilidades, oportunidades, alternativas. Eh, yo creo que ha cambiado mucho mi propia forma de ver el futuro con respecto a lo que era hace algunos años, a raíz de que empecé a involucrarme con la perspectiva, con esta disciplina tan bonita a la que nos dedicamos. Realmente ahora la veo como eso. El futuro para mí es pues el tener siempre una serie de opciones abiertas y de las cuales pues puedes tratar de elegir hacia dónde quieres dirigirte o hacia dónde de plano quieres evitar el camino. Creo que eso es una incógnita, pero es una incógnita, creo, positiva. Así la veo. Buenísimo, una incógnita positiva. ¿Y cómo fue que llegaste, cómo tu historia de vida te llevó a llegar a Foresight, Estudios de Futuro, a esta disciplina? Bueno, en realidad yo soy egresado de la especialidad en diseño del mañana en Centro. Centro es una universidad que se ubica aquí en Ciudad de México y que, bueno, pues tú ya has entrevistado antes a varias personas relacionadas con ella, entrevistaste a la directora del programa, Carla Paniagua, y en realidad es ahí donde descubro todo este mundo impresionante de los futuros y de la prospectiva. En realidad fue un encuentro muy bonito porque mi profesión no tiene nada que ver con ello de entrada. Yo soy, bueno, más bien me he desempeñado en el sector público durante muchos años, en el gobierno aquí en México, en cuestiones de política. Yo me he desempeñado en ello hace muchísimos años en la maestría aquí en Ciudad de México. Llevé una materia que se llamaba Prospectiva Política y ese fue quizás el primer encuentro que tuve con esto, que además me gustó mucho. Pero ahora que llegué a Centro, bueno, realmente es ahí donde desde las primeras sesiones, yo diría que desde las sesiones previas, antes de iniciar incluso formalmente la especialidad, pues empiezo a descubrir de qué se trata. Veo que hay toda una metodología, que hay toda una serie de escritos, una disciplina formal y bueno, la verdad es que pues desde entonces me apasiona mucho desde el primer momento y sí, realmente desde un inicio también, pues veo la relación que puede haber y que hay entre la prospectiva, los futuros y el gobierno y la administración pública, que es la carrera a la que yo me había dedicado normalmente. Ah, perfecto. Y justamente tomando ese último punto que mencionas ahora y cuando te presentaba que aparecía esto de como tu relación con temas de gobierno, políticas públicas y lo que acabas de mencionar, justamente en ese espacio y habiendo aprendido como sobre economía y políticas públicas y habiendo empezado a estudiar también futuros, ¿cómo ves que se relacionan estos dos aspectos y cuál es como el impacto o la potencia que tienen los estudios de futuro en el dominio de las políticas públicas desde tu experiencia? Bueno, hay una relación que yo veo directa. En realidad, hay que recordar que al menos los estudios de futuros y la prospectiva en su etapa moderna, y quiero decir a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en realidad tiene su desarrollo en áreas muy relacionadas con la administración pública, con el gobierno. Bueno, hablando de la corporación RAND, por ejemplo, en los Estados Unidos, en California, que, bueno, de inicio sabemos que estaba muy enfocado todo este tema, cuestiones sobre todo para uso militar. Sigue siendo de esa forma, pero realmente desde ahí ya existe una conexión muy importante con el tema de futuros y prospectiva, con el gobierno y con las labores de administración pública. Y yo lo que veo es que
Hoy en día, pues esto cada vez se ve de una forma más evidente en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 creo que también influyó mucho en que nuevamente exista, yo así lo siento, una ola de interés en la administración pública de todo el mundo referente a los temas de perspectiva de futuros, la importancia de la anticipación, de la prevención, que creo que además a todos y a todas nos queda mucho más claro ahora, pero en particular en los gobiernos yo he visto que esto ha ocurrido. Hay gobiernos que, bueno, ya tienen trabajando esto desde hace muchos años. Te podría mencionar el gobierno de Singapur, por ejemplo, que tiene una oficina ligada directamente al primer ministro para analizar estos temas. Canadá con su oficina Policy Horizons, que se dedica a lo mismo. Y varias más. En Inglaterra recientemente estaba viendo que, bueno, también está la gente interesada en que las cosas se puedan hacer en el gobierno a mayor largo plazo. Y bueno, en España recientemente se presentó un informe, como sabes, hacia el 2050, un poco polémico, por lo que he podido ver, pero realmente creo que esa intención ya existe y se está viendo en diversas partes del mundo. Y en América Latina creo que también es una tendencia, hablando de temas de futuro, es una tendencia ya, pero yo lo veo mucho a nivel local, al nivel municipal sobre todo, más que al nivel de nuestros gobiernos nacionales, pero sí veo muchas localidades, muchas ciudades interesadas en tratar de pensar un poco más a largo plazo y en la importancia de que el gobierno prevenga, se anticipe y piense. Nos van a afectar no nada más a nosotros ahora, pues a nuestras familias, a nuestros hijos. Tenemos que pensar en las generaciones futuras y creo que los gobiernos ya están tomando en cuenta eso también aquí en América Latina. Ah, perfecto. Mira, qué interesante ese punto que dices, que lo ves como más a nivel quizás local o de municipios. Y como eso, quizás, claro, uno pensaría que parte como desde arriba hacia abajo, y muchas veces también bottom-up se pueden generar ese tipo de conversaciones y empezar a posicionar esos temas. Sí, totalmente. Yo creo que en este sentido, creo que las mayores transformaciones en la administración pública en nuestra región en particular, creo que tienen que venir así, de abajo hacia arriba, porque es ahí donde hay mayor flexibilidad para hacer más cosas. Bueno, la administración pública en sí es compleja, el gobierno es complejo, y tú le hablas a cualquier persona que no se dedique a esto del gobierno y ay, es así como que qué flojera, porque en realidad es un tema difícil, es un tema que a la gente en general no le gusta, y la opinión que las personas en todo el mundo, pero en nuestra región tiene acerca de los gobiernos, pues no es normalmente la mejor. Entonces, creo que sí tiene que ser un proceso de abajo hacia arriba. Hay algunos países que están haciendo cosas bien interesantes. Bueno, creo que Chile es un ejemplo en particular ahora con lo que está pasando ahí, con todo este cambio en su constitución, todo lo que están haciendo. Creo que ahí sí es una referencia en cuanto a los cambios que vienen desde, vamos a llamarle desde arriba hacia abajo. Pero me parece la excepción en la región, ¿eh? Creo que en realidad los cambios vienen más pues desde el vecindario, desde las ciudades, desde los municipios. Creo que ahí es donde existe la mayor posibilidad de ejercer cambio y una mayor conciencia en los temas de futuro específicamente para nuestra región. Perfecto, buenísimo. Y un poco metiéndonos en esa reflexión, ahí quizás explorando juntos, a propósito que dices que los cambios muchas veces pueden venir, claro, más a nivel como local o de abajo, hemos visto como distintas polarizaciones a nivel global. Podríamos centrarnos en algunas en Latinoamérica, pero vamos viendo como a nivel global están ocurriendo muchos movimientos ciudadanos. Y vi como el título de una charla que hiciste con alguien en la Universidad del Futuro y mencionaban como el futuro de los partidos políticos. Y dije, mira, quizás ahí también Mauricio ha indagado como el futuro de la democracia, un poco cómo los sistemas de organización en relación a lo político pueden ir mutando, qué señales de cambio estás viendo en esos aspectos y hacia, no sé, qué tipo de escenarios podrían surgir a partir de esto. Sí, esa pregunta es bien interesante. Creo que, mira, en realidad los sistemas políticos en el mundo, bueno, pues están cambiando en general, ¿no? Creo que
la mayoría del mundo busca los sistemas democráticos, cualquiera que sea el concepto que tengas de democracia en realidad, ¿no? Pero la gente busca ese tipo de sistemas. Creo que los propios sistemas democráticos están cambiando y tienen que transformarse. Yo veo que hay regiones en particular como Europa, por ejemplo, que casi siempre son la vanguardia en algunos temas con respecto a transformación política. Creo que en este momento hay mucha turbulencia política, en particular en esa región del mundo. Las crisis y este tipo de movimientos, como tú sabes, generan cambios y creo que esos son señales que vemos. Pero yo en particular veo a una región del mundo, dos regiones del mundo, que a diferencia de lo que tradicionalmente hemos visto, esta parte le voy a llamar eurocentrista, y también un poco centrada en lo que pasa en los Estados Unidos. Yo veo muchos cambios en Asia, por ejemplo. En Asia, y me refiero más allá de, bueno, por supuesto, China, la gran potencia que es, pero yo veo cambios en el sudeste asiático, por ejemplo. Países, ya mencionaba yo a Singapur, a Malasia, a Filipinas, a Tailandia, Indonesia, que es un país enorme. En esta región del mundo, yo veo cambios importantes y transformaciones en cuanto a la conciencia que ellos tienen acerca del futuro, por ejemplo, y ellos planifican a muy largo plazo. Eso lo están haciendo no de ahora, lo están haciendo desde hace mucho tiempo, incluyendo sus sistemas políticos. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, por ahí yo veo una gran transformación y un continente del que normalmente no se habla, Bárbara, pero también en África hay transformaciones interesantes. Creo que debemos, y digo, no se habla de este lado del mundo, claro, pero en África están ocurriendo cosas bien interesantes, transformaciones políticas, sociales, que no hay que dejar de ver. África es el continente que concentra la mayor cantidad de población joven en el mundo, y por lo tanto es donde hay el mayor potencial para que ocurran cambios, y cambios sustanciales, incluyendo, por supuesto, los sistemas políticos. Entonces, yo veo esto, estamos acostumbrados al sistema de partidos políticos en todo el mundo, en casi todos lados así se eligen los representantes populares y los gobiernos. Poco a poco existen ahora tendencias como partidos que existen con una misma marca, pero en más de una nación. En Europa, por ejemplo, es el caso. Partidos paneuropeos, hay por lo menos dos que yo tengo en mente, que tienen candidaturas en Países Bajos, en España, en Alemania, con la misma marca. Eso, por ejemplo, es una tendencia. Eso empieza a ocurrir en otras latitudes. Hay un partido en particular que se llama, bueno, no le voy a hacer publicidad a ninguno, pero hay dos partidos que están en esa tesitura. Y otra vez, a nivel local, están ocurriendo cosas, hay las candidaturas independientes, personas que no quieren estar ligadas a partidos políticos, justo por la imagen que hoy tienen muchos de esos partidos políticos. La gente está tratando de buscar otras vías independientes para buscar esa representación. En fin, hay varias tendencias que yo empiezo a notar que poco a poco van a ir cambiando y transformando lo que hoy conocemos como ambiente político, y obviamente la administración pública que está ligada a él. Claro. Mira, me surgen distintas cosas de lo que vas comentando. Una de ellas a propósito de estos como partidos que están en más de un país, o como tú decías, como se me olvidó la palabra que usaste. Estos paneuropeos, estos partidos paneuropeos. Eso, que ha surgido a propósito de lo de la pandemia. Por lo menos he escuchado un par de reflexiones en relación a cómo cada nación se autoorganiza, pero cómo al vivir este tipo de situaciones empieza a faltar quizás o hacerse necesaria una organización como más global. ¿Cómo es eso también? Claro, porque estamos acostumbrados a ciertas naciones, tienen su sistema y hay ciertas instancias en las cuales se juntan a conversar. Está, bueno, la Unión Europea, puede estar como la Alianza del Cono Sur, y otras así en Asia, en Centroamérica. Pero, ¿cómo ves tú a propósito de este tipo de contextos que afectan globalmente, sea la pandemia o eventualmente la emergencia climática, esta situación de empezar a necesitar quizás como organizaciones más globales a propósito de estos panpartidos que tú mencionas? Creo que justo bien lo mencionas, la pandemia nos ha hecho ver que
literalmente todos estamos en el mismo barco, que es este planeta. Claro. Y no te puedes bajar. Bueno, ahora ya sabemos que hay quienes se suben a naves espaciales y lo intentan, pero Elon pues... Musk, quizás. Y Richard Branson que lo acaba de hacer. Pero en realidad todos estamos en el mismo barco y si el barco tiene un agujero, o la canoa, voy a decirle mejor, una canoa, tiene un agujero del otro lado, pues no te puedes pues simplemente tapar los ojos y pensar que no ocurre nada. Tienes que entender que los problemas que están ocurriendo hoy en una parte del mundo son problemas que de alguna forma van a afectar a la otra parte que se encuentra en el otro extremo. Creo que esa conciencia se ha generado más, obviamente pues hoy por el tema de las comunicaciones, por el tema de la facilidad previo a la pandemia con la que podíamos viajar de un lugar a otro, pero en realidad creo que esta conciencia existe y sin embargo estamos en esa lucha, en esa crisis, me parece. Creo que en un momento dado, hace unos años quizás, se veía este tema de la globalización como algo inevitable, como algo que ya estaba ahí. Efectivamente, creo que hoy en eso estamos, pero hay tendencias también que ahora están buscando nuevamente el volver a temas mucho más regionales, mucho más locales. A mí me parece que tiene que haber una combinación de ambas cosas. Cada región, cada país, cada ciudad tiene su propia problemática y no podemos abstraernos de eso, pero tenemos que entender que ahora hay formas de colaborar y esta facilidad de comunicarnos, de viajar, de ver lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, creo que nos posibilita la opción de poder conversar, de poder entendernos y de poder ver, bueno, cuáles de las soluciones que estamos aplicando pueden ser pues útiles en algunas otras regiones. Creo que cada quien tiene que adaptarlas a su propia problemática, pero a veces queremos descubrir el hilo negro, Bárbara, y la verdad es que hay muchas experiencias de muchas regiones y muchas áreas en donde ya se hacen muchas cosas para solucionar problemas públicos en particular, que pues, a los que me quiero referir, y pues simplemente hay que entenderlas, hay que verlas y hay que tratar de adaptarlas a nuestro propio entorno y a nuestra propia cultura, sobre todo. Claro. Pero ver lo bueno que se está haciendo, porque insisto, regiones como Asia, por ejemplo, de verdad hay que ver lo que están haciendo. Y yo me pregunto, ¿nosotros podemos hacer esas cosas? Claro que sí. Estamos haciendo también cosas muy interesantes en América Latina, pero creo que ahí, por ejemplo, tenemos varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver, creo, nos cuesta mucho trabajo colaborar en unidad en América Latina, creo que no somos necesariamente la región más unida del mundo, cosa además muy extraña. Tenemos el mismo idioma en gran parte de la región, tenemos la misma cultura, nos gusta comida similar, a lo mejor más picante en algunas partes, pero nos gusta comida similar. Nuestra religión en varias partes, la verdad es que es muy similar. Y si tú ubicas, por ejemplo, la Unión Europea, que son culturas totalmente distintas, y bueno, en algún momento se unieron, me cuesta trabajo pensar por qué en América Latina no lo podemos hacer, ¿no? Creo que hoy tenemos esa oportunidad de trabajar más de manera conjunta, varias cosas, aprovechando estos factores como estos que te acabo de mencionar, ¿no? Claro. Buenísimo. Oye, me gustaría que dejáramos así como este clímax para seguirlo después de una pequeña pausa musical y podamos meternos un poco más en esto que mencionas a nivel latinoamericano. Por supuesto. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com.